Bienvenido, te doy las gracias por estar aquí en este canal Horóscopo Hoy, o Horóscope Hoy, como le llames. Mi nombre es Marisa y bueno, vamos a ver un poquito las energías, cómo van a estar para ti en este momento. Voy a estar haciendo primero una lectura general, ¿vale? Un poquito para ver cómo va a estar este día a nivel general, a nivel colectivo. Quédate lo que sea para ti. Y después vamos a ir viendo un poquito cada signo. Vamos a ver este día qué energías se van a estar movilizando para vosotros, qué energías hay en el ambiente. Vamos con esa lectura. Voy a sacar una cartita del oráculo chino para ver un poquito qué te quiere mostrar para este día. Bueno, te sale aquí esta carta, la carta del OM, que te dice va a ser un día para tener paciencia, no dejarnos llevar pues por querer todo precipitadamente. Sobre todo si venimos a la espera de que algo se concrete, algo se dé, te dice la paciencia va a ser importante, todo se está empezando a colocar, ¿vale? Es un día donde podamos notar esas energías de que nos podamos impacientar, querer apresurarnos, ¿vale? De querer que las cosas se den rápido. Te dice también aquí un día para que estemos atentos a las comunicaciones, prestar esa atención, ¿vale? A las comunicaciones, pero si estás también a la espera de un mensaje, una noticia, una llamada importante, no te precipites, ten paciencia porque se está organizando, ¿vale? La energía es de paciencia porque esa noticia llega, ¿vale? Va a estar llegando cuando sea el momento justo para ti a lo largo del día. Te dicen también, ojo con dejarnos llevar por pensamientos negativos. Podríamos estar estropeando la situación que se esté dando o precipitarnos a la hora de contestar, ¿vale? Alguna comunicación o adelantarnos a pensar, pues no me ha llegado porque fulanito o fulanita tiene malas intenciones, etcétera. Te dice aquí vas a recibir en este día sorpresas, sí que vienen situaciones positivas, pero tus pensamientos te pueden jugar una mala pasada. Bueno, no sé qué pasa con la luz, disculpar si se ve un poquito raro, porque la luz se quiere ir, se ha ido. A ver, vale, vamos ahora sí a sacar unas cartitas, esas energías a nivel colectivo, ya os digo, un día de paciencia, no precipitarnos, no querer eh, que todo se dé rápido, ¿vale? Pueden haber circunstancias externas que impidan que el mensaje, esa noticia, esa comunicación que tú esperas llegue. También te dice que ojo también porque podamos estar pensando mal. Te dice también en las relaciones con los demás, ¿vale? Evita eso, evita los celos, pensamientos negativos que te pueden perjudicar en este día y sobre todo la impaciencia. Vamos a sacar aquí unas cartas a nivel general, cómo vamos a estar. Bueno, te veo aquí que va a ser un día muy positivo, ¿vale? Un día donde vamos a estar tomando decisiones, queriendo avanzar con respecto a una situación que nos incomoda, pero también te dice vamos a estar haciendo viajes, vamos a estar movilizándonos con energía de avance, aunque podamos sentir que nos precipitamos o que tengamos dudas. Te dice también vas a estar venciendo esos miedos, veo un día de vencer miedos y de profundizar en asuntos que nos generaban un poquito de malestar. Sí que es un día donde llegan noticias que son positivas, vais a estar aquí recibiendo buenas noticias, sí que hay aquí temas que pueden ser de viviendas, temas de cambios, os veo aceptando esos cambios, ¿vale? No sé cómo se ve, aceptando esos cambios, tomando decisiones, sacando esa fuerza de dentro, ¿vale? Para tomar esas decisiones que nos generaban aquí confusión o malestar, como miedos, ¿vale? También te dicen de temas en el área laboral, muchos de vosotros vais a estar teniendo que afrontar dos empleos o vais a estar también para algunos finalizando con una situación que no os generaba para nada satisfacción, ¿vale? Es un día de avance, pero también con un poquito de miedos ahí, lo vamos a estar dejando atrás, sí vamos a estar tomando decisiones que nos van a liberar de cargas, de sentirnos mal y buscando nuestra luz interior. Te dice, te vas a estar acercando a eso que realmente
quieres hacer, es un día donde vas a tener claridad. Finalmente superamos aquí una racha o una situación complicada de incertidumbre, ¿vale? De sentirnos un poquito ahí mal, de sentirnos que las cosas no avanzan. Momento en este día para poner mucha fuerza de voluntad, no venirse abajo y tampoco impacientarse, ¿vale? Y evitar discusiones y conflictos, porque sí que muchos de vosotros podéis estar ahí con esas energías de no adaptaros a los nuevos, a los ciclos, no querer cerrar o cerrar ciclos de forma precipitada sin conectar con la intuición, sin conectar con nosotros. Te dice aquí también, venimos de unas energías donde sentíamos que había que hacer sacrificios, poniendo mucho de nuestra parte para que una situación mejorase, ¿vale? Vamos a ver ahora sí por la energía para cada signo. Vamos a ver qué te dicen aquí para este día. Decirte que estas lecturas son generales y bueno, también decirte que te quedes eso que conecte contigo y que esta lectura, pues cuando te llegues, cuando tú necesitas saber ese mensaje. Vamos a ver un poquito cómo viene la situación, ¿vale? Para cada signo. En el amor, vamos a empezar con el signo. Voy a usar en esta ocasión, voy a estar utilizando este oráculo mejor de repetirle normal. Vamos a ver esas energías y vamos a ir empezando con Aries, ¿vale? Van a ser lecturas rapiditas. Ya sabes que tengo otros canales que puedes buscar ahí otro tipo de lecturas. Bueno, Aries, en el amor, aquí te sale la carta del perrito, te dice que vamos a estar en este día sintiéndonos felices, sintiendo que las cosas están bien. Es un día para ti, Aries, donde vas a sentirte acompañada o acompañado, ¿vale? Te vas a sentir, pues, que tienes amistades, no solamente en el área sentimental, sino en tu círculo social, que hay personas que cuidan de ti. Te vas a sentir protegido, protegida, ¿no? Pues por este círculo social. Te veo aquí, en el amor te vas a estar sintiendo bien. En el área laboral, Aries, te sale el oso. Bueno, te está diciendo aquí pues que podamos estar sintiendo pequeños obstáculos o que nos cueste mucho, ¿vale? Que nos cueste mucho adaptarnos a la situación, que sintamos que hay dificultades, pero por otras personas. Aquí va a ser un día pues no es que te sientas mal, ¿vale? En el área laboral, pero sí que haya algún tipo de dificultad ahí con alguien más. Te dice, pues, como ya te decía, no te dejes llevar por la impaciencia, ¿vale? Porque también eso que tú sientes que no te beneficia en el área laboral no es así. Más bien yo siento una energía de protección para ti en este día, pero sí que veo que quieras avanzar o quieras hacer que las cosas de una forma distinta y tengas que estar aquí lidiando pues con otras personas. Aries, en cuanto al tema económico, aquí hay buenas noticias, la economía se empieza a movilizar, ¿vale? Hay cambios positivos, documentos que se mueven. Te veo, Aries, un día, la verdad, bastante bien en cuanto a la economía. Hay movimiento, hay dinerito que va a estar circulando, ¿vale? La energía es de movimiento. Que tú vienes de una racha complicada, pero a partir de este día vas a notar ese cambio, sobre todo en este día empieza a movilizarse la energía del dinero para ti, Aries. En cuanto al tema de la salud, aquí te salen las ratas, ojo, ¿vale? Es un día para tener cuidados, cuidarnos un poquito en cuanto a nivel de salud, cuidar lo que comemos, la alimentación. Te diría esta carta pues que cuides un poquito, te cuides un poco. También temas de vicios, cigarrillos, ¿vale? Pues ojo con eso porque te puede estar perjudicando. Te puedas sentir aquí un poquito débil, pero no veo que sea una carta que te anuncie un problema grave. En cuanto a la espiritualidad, Aries, te sale aquí el ancla, te dice que te sientes bien como estás, sí que sientes que a lo mejor quieras hacer cambios a nivel interno, el conectar más contigo misma, contigo mismo. Yo veo aquí pues que pueden haber ahí dificultades, pero te veo que te sientes bien, que te sientes estable como estás, a nivel espiritual, a nivel de tus creencias, vienes sintiéndote que las cosas están bien para ti. Aries, esto es lo que veo, ¿vale? Para este día. Vamos a ver con el signo de Tauro qué viene para ti en este día, Tauro, energías que se van a estar movilizando. Tauro, en el amor, bueno, te sale aquí el ramo de flores, ¿vale? Aquí esta carta es muy buena, muy positiva. Aquí te veo que en el amor te vas a sentir, pues que es un día para ti feliz, ¿vale? Es un día
que si no tienes pareja te puedes estar encontrando con alguien que te dé, haga un piropo, alguien que te dé una buena noticia, una amistad que va a estar pendiente de ti, alguien que se acuerde de ti. También en cuanto a la relación de pareja, te veo que va a ser un día positivo, un día donde se avecina más bien sorpresas, algún cambio que te va a traer motivación, te va a dar alegría. Va a ser un día en el amor, en general, en la energía del amor, un día positivo. También puedas estarte tú sintiendo con ganas de hacerte, darte un masaje, cuidarte un poquito más, dedicar un poquito más de tiempo a ti, ¿vale? El amor propio. Tauro, en cuanto al tema de el empleo, bueno, te sale la luna. Aquí esta carta yo te diría que no es mala, ¿vale? Es positiva, es una carta que te trae movimientos, noticias a través de mujeres, a través de personas cercanas a ti, familiares también, pueden darse reuniones en cuanto al tema de trabajo, ¿vale? Donde se va a estar movilizando esta energía y aquí te estaría hablando de que pues, si no tienes empleo, puedes estar consiguiendo o enterándote a través de alguien, como ya te digo, una energía femenina, aunque puede ser un hombre, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de energías. Te dice pues que te puedas estar enterando una noticia, alguien te puede estar echando una mano en este día para que tú consigas un empleo. Sí que te dice ahí, suelta las dudas, suelta esos miedos, sí va a ser un buen día para que te socialices un poquito más, porque aquí te están diciendo que vas a estar a través de alguien, a una amistad, alguien que te puede estar apreciando mucho, me viene mucho Tauro para ti, te pueden estar consiguiendo empleo. Si tú ya tienes un empleo, va a ser un día positivo, sí que podamos tener dudas, estemos un poquito somnolientos, más como la imaginación, ¿vale? Pero es un día positivo, es un día bueno y aquí también puede haber ganancias, ¿vale? Ganancias extras. En cuanto al tema económico, Tauro, la cigüeña, eso que vienes realizando te va a traer ganancias a largo plazo, si estás haciendo una inversión o en cuanto a dudas, aquí te dice la economía va a ser muy positivo, ¿vale? Perdonad un momento. Va a ser muy positivo para ti. Bueno, aquí te dice también, Tauro, viene una época donde si venías haciendo tu trabajo, venías desempeñando, eh, la, buscando la forma de mejorar tu situación económica, vas a estar empezando a ver esos cambios. Viene esta energía, te trae estabilidad también a largo plazo, ¿vale? A eso me estoy refiriendo, que si tú ya venías haciendo algo, pues lo vas a empezar a notar. Si tú vienes queriendo hacer algo distinto, una labor distinta que te va a generar ingresos a largo plazo, te dice por ese camino es, ¿vale? Porque esta carta te está diciendo de la buena suerte y que ese es tu camino para mejorar tu situación, Tauro, en la economía. En cuanto al tema de la salud, bueno, te sale escoba y látigo, te dice aquí vigila un poco la salud, hay cosas que debes de cortar, puede que notes hoy alguna sensación un poquito complicada, ¿vale? Que te sienta, haya ahí una dificultad, algo que deberías ir a analizarte. Sí que veo ahí pues que puedas también sentir agotamiento, ¿vale? Que esto también y que estés muy motivado, con mucha energía y de repente tengas cansancio, ganas de dormir. En cuanto al tema que tiene que ver con la espiritualidad, te sale aquí la torre, te dicen que puedes estar queriendo visitar algún lugar lejano o un lugar, una iglesia, puede ser un sitio donde tú te sientes a gusto. También te estaría hablando de eso, ¿vale? Va a ser un buen día para ir a hacer algún tipo de oración a una iglesia, a una catedral. Te veo también que sí que hay aquí obstáculos que tienen que ver con tus creencias a nivel ya más personal. Pueden darse obstáculos o que sientas impedimentos para tú aclararte en temas de tus creencias, en cómo te vienes sintiendo. Y eso te puede estar afectando, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el signo de Géminis. Géminis, ¿cómo va a estar la energía para ti en este día? Vamos a ver qué te sale aquí, Géminis, qué te quieren decir. Géminis, en cuanto al amor, bueno, escoba y látigo, te dice el amor, va a ser un día para ti donde pueden haber cortes, pueden venirse abajo situaciones, ¿vale? No tiene por qué ser malo esta carta, pero sí que te dice, ojo, porque pueden haber pequeñas dificultades, conflictos con la pareja, alguna pequeña
discusión, algo que te genere a ti también incomodidad, pero también te estaría hablando del amor propio. Te puedas sentir, pues, en este día, pues, cabizbajo, no tengas ganas, no te sientas como a gusto. Sí, aquí pequeñas dificultades, ¿vale? Situaciones también que te dicen habladurías que pueden estar entrando de terceras personas si tienes una relación o si tú estás a la espera de conectar con alguien, que vienes conociendo a alguien, Géminis, te dice ojo porque hay engaños y habladurías de terceras personas. También puede estar afectándote, ¿vale? No te dejes llevar de todo lo que te vengan a contar. En cuanto al tema de trabajo, recibes una carta, un aviso, comunicaciones también, ¿vale? Noticias que te llegan en este día para ti. Para algunos tiene que ver, si no tienes empleo, Géminis, te está hablando de que estés pendiente de las comunicaciones porque hoy va a ser un día importante en el área laboral. Si tú ya tienes trabajo, te está hablando de que va a ser un día donde hay comunicaciones que tienen que ver con reuniones, situaciones que se van a estar dando. Me viene mucho Géminis, encuentros o citas que tengan que ver con tu trabajo. También hay un grupo de vosotros que debéis como de vigilar un poquito las llamadas, ¿vale? Y estar un poco pendiente de eso. En tema económico, el ancla te dice tu situación económica de momento va a estar, veo que muchos os sentís seguros, os sentís estable, pero también te está hablando un grupo, me viene más reducido de vosotros, podéis estar pasando dificultades. Te dice de momento la situación pinta así, sí que vamos a ir viendo más adelante cómo se va a estar levantando esta ancla, porque es como que se va a empezar a dar esa energía hoy para que esa situación que te mantiene ahí aprisionado, sintiéndote con carencias, limitándote, ¿vale? A nivel económico, como que se va a empezar a mover esta ancla, ¿vale? Me viene mucho esa energía. Pero también, Géminis, un grupo de vosotros sí que veo vuestra situación permanece más o menos estable, veo que va a estar bien, pero ojo, que también te está diciendo de cuidar, pues, esa estabilidad. En el tema de la salud, aquí te sale una persona, una energía masculina. Puede que te esté hablando de ti mismo o de ti misma. Cuida tu cuerpo, haz paseos diarios. Me viene mucho actividades por la mañana, algo matutino, algo así. Conecta con la naturaleza, el aire fresco. Meditaciones, pero también te está hablando de que puedas tener que visitar a un doctor o un especialista en algo que te va a estar ayudando, ¿vale? Eso sería bueno. En cuanto al área de la espiritualidad, la montaña te dice que te sientes aquí, pues que vienes sintiendo que hay obstáculos en tu vida, vienes pidiendo que estos obstáculos que tú sientes que son como una piedra. Sí te digo, la montaña te está hablando de obstáculos que vienes sintiendo ya desde hace más de 3 meses, ¿eh? Y te dice aquí, sientas que te cortan los caminos, sientas dificultades en el área espiritual y eso te genera a ti incertidumbre, no conectar con la energía divina, ¿vale? Del Creador, sino sentirnos como mal, sentir que quieres avanzar y hay algo ahí que que te lo impide. Aquí sí te diría, Géminis, tu lectura es un día donde pueden darse pequeñas discusiones, redencillas con tu pareja, con alguna amistad, pero también te está hablando de ti mismo, empezar a cortar ciertos patrones o conductas que te generan malestar, ¿vale? Tiene que ver esto con priorizar a otros también, no priorizarte a ti, ¿vale? Empezar a tener un poco más de amor propio, cuidarte tú un poquito más, como ya te decía, la alimentación, cuidarnos a nosotros, prestarnos atención, porque también te está hablando de eso, que hay algo que cortar ahí, ¿vale? En cuanto al amor, y es una energía de amor general, ¿vale? No solamente de que puedan haber pequeñas dificultades. Para algunos te estaría hablando más bien de cortar una situación, poner límites a terceras personas, a situaciones que sabes que te están perjudicando, pero no veo que se corte algo con una relación, ¿vale? Veo que se puedan haber aquí más bien pequeñas dificultades. Sí, Géminis, la espiritualidad te dice profundizar un poquito más, ¿vale? Porque estos obstáculos que tú ves aquí, que sientes, que te bloquean tu camino, que te cierran como los caminos, se van a estar resolviendo cuando tú empieces a cuidar un poquito más de ti. Vamos ahora con el siguiente signo. Recuerda que es una lectura general, colectiva, que puede que esto no coincida contigo, ¿vale? O que solamente coincida
poco. Recuerda que aquí somos muchos en este canal y no es son lecturas individuales. Vamos a ver al signo de Cáncer, viene para ti la energía Cáncer en el amor. Te sale el trébol, recibes aquí un regalito, alguien va a estar como muy pendiente de ti en este día. También te veo que puedas querer hacer alguna pequeña inversión en ti. También te está hablando esta carta de temas de la salud, sobre todo las mujeres, cuidar un poquito los órganos, ¿vale? Femeninos. Sí, en el hombre también, pero sí que te dice ahí, pues cuídate un poco tus órganos, tu salud, ¿vale? Sí veo aquí que vas a recibir una noticia que te va a traer alegría, porque te va a decir que viene una mejora si venías pasando un momento complicado en la salud. También te vas a sentir con más ánimo. Sí veo aquí en el amor, pues que las cosas van a estar un poquito mejor en tu relación, algún que otro detalle, alguna que otra sorpresa, un presente. ¿Vale? Si tú no tienes relación con una pareja estable, te dice pues que una amistad te puede estar echando una mano. Es un día también donde recibes alguna sorpresita que otra y es un día positivo. En cuanto al tema laboral, bueno, aquí te sale el ataúd. Hay una situación Cáncer que termina, que finaliza. Para algunos te estaría hablando finalización de empleo, finalización de contratos, pero también te dice en el área laboral hay una situación que finaliza, que vamos a tener que adaptarnos, ¿vale? A esos cambios, a un antes y un después. Pero también te estaría diciendo de algo malo que te venía a ti, se venía interponiendo en tu trabajo. Se va a estar finalizando esa situación. Sí veo que un grupo de vosotros vais a estar recibiendo noticias que os van a traer alegría, aunque te sale aquí el ataúd, pero es por una finalización de una situación que no estabais como soportando. También Cáncer te dice de si tú venías estando buscando empleo, finaliza tu etapa de esa búsqueda, ¿vale? Era un antes y un después. Esto viene a ser la carta del arcano 13, ¿vale? En el tarot, la carta de la muerte, que te trae cambios importantes. Es un día en el área laboral de cambios. En cuanto al tema económico, la casa, te dice aquí, mira, para algunos puede haber disputas por el hogar o la vivienda, pero se van a estar resolviendo pronto, ¿vale? En temas de algún tipo de herencia. Eh, También te dicen que vamos a estar recibiendo apoyo de la familia. Va a ser un día para que busques apoyo de la familia, porque finalmente si había aquí alguna situación difícil, se va a estar arreglando y se va a estar aclarando, ¿vale? Yo veo aquí, en cuanto a en la economía, viene una etapa positiva, viene una etapa donde empezamos a tener estabilidad. Sí, los recursos vamos a ir viendo cómo aumentan, ¿vale? Y te veo ahí en esa área que vas a estar bien. Viene para ti una etapa más bien positiva. En cuanto al tema de la salud, las nubes, en Cáncer te dice ahí, pues puedas tener a lo mejor alguna dificultad hoy, dolor de cabeza, que sientas un poquito de cansancio, un poco de mareo, pero te dice que es pasajero, ¿vale? No es nada grave, es algo pasajero. A lo mejor para algunos os duele un poco el estómago, pero es pasajero, se va a pasar rápido. Antes de que tú lo imagines, te vas a estar recuperando. En cuanto al tema de la espiritualidad, cómo nos vamos a estar sintiendo, te sale el diario, te dice que vas a estar estudiando, que sientas ganas de aprender un poquito más acerca, me vienen mucho de otras culturas, acerca de temas que se te han quedado a ti pendientes, que tiene que ver mucho con el mundo espiritual, con las creencias también. También te veo que es un día donde vas a estar enfocándote para algunos en oraciones, algo que venís haciendo ocultas, que os gusta mucho, os motiva mucho y os genera alegría y paz. ¿Vale? Cáncer, te veo Cáncer que es un día positivo. Sí, en el área laboral van a darse cambios, ¿vale? Sí, para muchos van a ser cambios importantes y cambios positivos. Leo, vamos a ver cómo va a estar la energía para ti en este día, Leo. Leo, te sale la carta de la luna, te dice que en cuanto al amor no vamos a estar sintiendo, pues aquí te veo que te vas a estar sintiendo bien, ¿vale? Pero sí que hay un grupo de vosotros que estéis melancólicos, con nostalgia, echéis de menos algo, en falta a alguien, ¿vale? Sí, pero es un día, la luna, donde te dice vas a estar queriendo buscar momentos para ti, conectar contigo, puedes estar muy somnoliento, pensando en temas del pasado, temas con la familia, preocupaciones. No veo que estés mal, ¿vale? Pero es una energía como
de melancolía, de recuerdo. En cuanto al tema sentimental, pero tiene que ver también contigo, con tu amor, cómo te sientes tú en este día. Podamos estar ahí pues con esas energías que no vemos las cosas con claridad, ¿vale? Pero te dice también aquí tienes apoyo de la familia, es un día donde hay sorpresas, se pueden dar reuniones familiares, podamos estar con preocupaciones con los padres y después resulta que nos enteramos que las cosas van bien, ¿vale? Te dice una energía de pasar tiempo con los hijos, con la familia, nostalgia también del pasado, que estemos ahí, pero te veo que vas a estar rodeado o rodeada de personas y va a ser un día, a pesar de que estemos sintiéndonos de esa forma, va a ser un día positivo. Va a ser un día también en el amor para que conectes contigo, con tu intuición, te tome las cosas con calma, ¿vale? Y no te precipites a sacar conclusiones por adelantado porque es un día donde la luna te puede estar afectando. En cuanto al tema laboral, Leo, te salen las nubes. Pueden haber pequeñas dificultades, ¿vale? También para algunos que pueda darse mal tiempo, puede estar hablando de eso, pero sí te está diciendo que es un día donde sientas que hay pequeños obstáculos, que las cosas no van tan rápido como tú quieres, ¿vale? Te dice, no te preocupes porque muy rápido pasa alguna discusión, algún conflicto muy rápido, ¿vale? Una tontería que pase rápido, algo rápido. Te dice aquí, si tú no tienes empleo, puedas estar sintiéndote pues con que te vengan pensamientos negativos de, ay, no voy a ir a buscar trabajo, no me voy a mover porque puede darse tal cosa, puede pasar tal cosa, pero muy rápido pasa, ¿vale? En unas horas te veo más movilizándote. También te está hablando de noticias, ¿vale? De noticias que te van a estar llegando, aunque puedan venir con pequeños retrasos en el área laboral si tú no tienes empleo. Si tú tienes empleo, te está hablando de puede haber algún pequeño atasco a la hora de que te vayas a tu trabajo, alguna pequeña dificultad, pero te dice que muy rápido esa dificultad se resuelve. En cuanto al tema económico, bueno, aquí Leo te sale el ataúd, ¿vale? Te dice hay una situación que finaliza la economía, hay un cambio, vamos a tener que adaptarnos a esos cambios, desprendernos de cómo veníamos haciendo ciertas cosas para que nuestra economía mejore, desapegarte del pasado y adaptarte a lo nuevo, ¿vale? Porque aquí te está hablando de una situación que finaliza, puede ser tu economía no estaba muy bien, empiezas a ver cómo empieza a fluir la economía, que tu economía estaba dependías de alguien o dependías de unos ingresos tal, de repente cambia esa situación, hay que adaptarse, hay que hacer cambios, amoldarse y pensando en positivo, no dejándonos llevar por que la cosa pues no es que sea mala, ¿vale? Pero ya te digo que para muchos puede ser distinto, ¿vale? Recuerda que esto es una lectura colectiva que tú venías a la espera de un dinero, venías esperando que esta situación mejorase ya de hace tiempo, pues aquí te está anunciando que viene ese cambio que tanto tú venías esperando, ¿eh? Vamos a ver, Leo, en la salud, el trébol, te vas a estar recuperando, te veo que recuperas tu energía, te recuperas de un malestar, ¿vale? Empiezas a sentirte mucho mejor. Sí que te dice visita al médico, pero sí veo aquí una recuperación, te veo que te vas a sentir bien. En cuanto al tema de la espiritualidad, te dice la casa, te veo aquí conectando mucho con la familia, buscando querer compartir. Es un día donde vas a compartir con los familiares, te veo también sintiéndote en ese sentido bien, como te decía al principio, la luna te está hablando de eso, de reencuentros con la familia, personas cercanas a ti, sí que puedas tener nostalgia de algo, pero te está hablando que eso que quieres se va a dar, es un día donde es positivo en cuanto a la espiritualidad, te vas a sentir querido, ¿vale? Por otras personas, apoyado, sí que podamos estar ahí melancólicos por un tema que tenga que ver con un familiar, algo así, pero no vamos a estar sintiendo que las cosas están bien, ¿vale? También te veo conectando mucho con tus familiares, veo aquí pues una energía positiva. Sí, para algunos que os preocupe un tema de la vivienda, un tema del hogar, que estemos ahí dándole vueltas a esas cosas, te dice que vas a estar viendo cómo la situación va a estar cambiando muy pronto. Sí, te diría, pues, cuidado, ¿no? Del hogar un poquito. Virgo, vamos a ver cómo viene la energía para ti, Virgo.
en este día, cómo se van a estar dando. ¿Qué te quiere mostrar aquí el oráculo? Virgo, en cuanto al amor, te sale la luna, ¿vale? Te dice, te vuelvo a decir lo mismo que a Leo, es un día donde podamos estar nostálgicos, pero sí me viene otra energía, Virgo, porque siento que tú vas a estar queriendo compartir más con alguien, queriendo pasar más tiempo junto a alguien, ¿vale? Te viene una energía más de romanticismo, una energía de soñar, con estar más pendiente de otra persona, más detallista. Sí, también te dice que eches en falta ciertas cuestiones, ciertas personas de tu vida, de tu entorno, pero a nivel de pareja te veo que va a ser un día especial, un día donde vas a estar, puedas estar recibiendo algún acontecimiento muy bonito, muy positivo, ¿vale? De tu pareja. Que estéis más pasionales también, ¿vale? En cuanto a los que no estáis con pareja, Virgo, pues aquí un encuentro con alguien, se puede estar hablando de una cita con alguien, un mensaje inesperado que te llega, una sorpresa, ¿vale? Un cambio también para algunos de parecer con respecto a ti de otra persona, pero va a ser un día, veo una energía positiva. En el tema laboral, bueno, te sale ataúd, Virgo, aquí hay un cambio, ¿vale? Una situación que va a estar finalizando para ti. Vamos a ir mezclando bien las cartas. En el tema laboral veo un cambio, un antes y un después. Vamos a tener que hacer frente a gastos, vamos a tener que hacer frente a situaciones improvistas en este día, pero también te dice no te desesperes porque ese cambio te va a traer un beneficio aún mayor, ¿vale? En el área laboral. Si tú no tenías empleo, aquí te llega noticia de empleo muy rápido. Vas a tener que movilizarte y adaptarte a la situación. Que tú ya tenías un empleo y un cambio ahí. Hay un cambio y te tienes que adaptar. Pero va a ser para tu beneficio. En el área de la economía veo aquí indecisiones que tengas que hacer reparticiones, quieras invertir en una cosa, tengas que guardar para otra, tengas dudas, ¿vale? Puede irse dinero por ahí si tú vas a hacer compras, por ejemplo, y tienes en la cabeza que no sabes lo que quieres realmente, ahí te está diciendo ojo porque ahí te puede estar generando pues pérdidas en ese sentido. Sí veo también que para algunos queráis invertir en algún viaje o en hacer un cambio, pero estéis queriendo esperar todavía porque sentís que no es el momento. Sí, cambios, como aquí también te dice de la economía, se abren caminos, hay mejoras, pero vas a tener que tomar decisión. No es un buen día para tomar esa decisión, ¿vale? Es un día para no impacientarte. Como te dije al principio, en cuanto al tema de la salud, serpiente, te dice aquí, ojo, puedas tener alguna dificultad en la salud, algún malestar, ¿vale? Provocado también para algunos por otras situaciones. Te dice vigila un poquito la salud, estate pendiente si puedes visitar médico. Sí que esta carta también te estaría diciendo de que viene un cambio, ¿vale? A nivel de salud, la serpiente es un símbolo de buena suerte también en la salud, aunque en este oráculo no lo sea mucho. Te estaría diciendo, te vas a estar recuperando, vas a estar dejando una renovación, como un antes y un después. Pero sí que te digo, como en este oráculo no es muy positiva esta carta, ojo con alguna situación un poquito complicada, ¿vale? En cuanto al tema de la espiritualidad, te veo el oso, hay aquí una persona que te va a estar dando fuerza, sí que sientas que a lo mejor hay situaciones que te generan a ti malestar o una carga, te dice no es así, te dice también que hay una persona que te va a estar apoyando ahí, ¿vale? Aunque tú sientas ahora mismo que pueda ser una carga para ti, te dice eso te puede estar ayudando en un futuro a largo plazo. ¿Vale? El tema de la espiritualidad. También te veo que quieras hacer algo y sientas que te cuesta, ¿vale? Que tengas que estar dependiendo de otras cuestiones o personas, ¿vale? Y eso te cueste. Vamos a ver, Libra, el signo de Libra, cómo va a estar la energía para ti en este día, Libra. En cuanto al tema sentimental, la luna, de nuevo, bueno, estoy mezclando bien las cartas. Libra, te vuelvo a repetir lo mismo que a Leo y a Virgo. Aunque veo aquí que puedas estar también con una energía un poco melancólica, echando en falta a alguien, ¿vale? Me viene mucho esa sensación.
sí que podamos estar nostálgicos, queriendo encerrarnos en nosotros mismos. Es un día, te dicen, de tener paciencia, empezar a conectar otra vez contigo mismo o contigo misma, a confiar en ti, en tu intuición, porque veo aquí como la falta de fe o de sentirnos queridos nosotros, ¿vale? En ese sentido de creer nosotros en cómo, en nuestras sensaciones, de creer en nosotros. Va a ser un día, pues, donde te puedas estar en el área sentimental sintiendo de esa forma. Vamos a ver en todos los aspectos, ¿vale? Puede ser esto que se te refleje también con la pareja, si tienes pareja, que estés ahí como quieras compartir, pero también si tengas dudas, un día también puedas sentir como que hay obstáculos o así, pero más bien es porque no estamos conectando con la energía de nuestras emociones. Me viene mucho el libro a limpiar las emociones, ¿vale? Porque puedas estar muy emocional en este día, ¿eh? Te puede estar afectando, pues, ciertas cosas. Me viene como que te las guardes para ti y realmente, pues, eso se te puede estar generando como un malestar a nivel interno. También sí que un grupo de vosotros veo aquí que mm, vais a estar mm, con preocupaciones, pero tienen que ver esto por la vivienda, el hogar, la situación con la pareja, con los hijos, pero estéis un poquito inquietos ahí. Vamos a ver, los que no tenéis pareja, ¿vale? Antes de continuar, pues te veo aquí con esas dudas. Es un día, pues, para que te tomes tiempo para ti. En cuanto al tema laboral, te veo aquí noticias que vienen de trabajo. Si venías teniendo dudas, si has realizado cambios de trabajo o quieres realizar esos cambios, si vienes teniendo dudas, te dice no te preocupes, tu intuición te va a estar guiando y va a ser necesario que conectes con tu intuición, que confíes. Te dice también que vas a recibir sorpresas, llamadas, comunicaciones, ¿vale? En cuanto al tema de trabajo, si tú no tenías empleo. Y si tú ya tienes empleo y venías queriendo hacer un cambio, hay buenas noticias también, ¿vale? Aquí te dicen buenas noticias. Para algunos me viene que queréis hacer algo y te dicen aquí que sigas adelante porque a largo plazo vas a estar viendo beneficio y eso es tu camino. En cuanto al área que tiene que ver con el dinero, las ratas, pueden haber pequeñas pérdidas, ¿vale? Ojo, en este día porque puede ser un día donde entra dinero, ¿vale? A mí esta carta se supone que es de pérdidas, de robos, de estafas, ojo, ¿vale? Pero a mí siempre que me sale esta carta me viene dinero. Te dice aquí, pues hay entrada de dinero, no lo suficiente como tú vienes queriendo, pero hay entrada de dinero. También te digo que puede haber algún tipo de pérdida, que entra dinero, pero tengas que invertir en algún arreglo, ¿vale? O que ese dinero llegue porque tengas que hacer algo que a lo mejor te cueste un poquito, pero si hay entrada de dinero, si te dice vigila un poquito tu economía en este día, porque entra dinero, pero también hay pequeñas pérdidas. Pero ahí sí entra dinero, ¿vale? Pequeñas pérdidas que no van a superar la entrada de dinero, pero sí que de ahí que te hacen un pago o entra un dinero y tienes que hacer tú un pago que estaba pendiente, ¿vale? Me refiero a esto, a esta energía Libra. En cuanto al tema de la salud, te sale aquí lirios, te dice vas a estar recibiendo una buena noticia. Me viene mucho, algunos vais a estar haciendo una dieta o algo así, me viene un sabor como de verduras, eso te dice te va a estar beneficiando. Es un día positivo en la salud, te vas a sentir con ánimo, con alegría y hay como una especie de recuperación. Para algunos como si estáis tomando algún medicamento de vitaminas o algo así, os va a venir bastante bien. En cuanto al tema de la espiritualidad, el amor, ¿vale? Te dice de recuperar el amor propio, de empezar a buscar el creer en nosotros mismos también. Te está hablando de conectar con la energía del amor universal. Va a ser un día para que conectes con esa energía, busques el amor propio, que confíes, ¿vale? Que confíes en ti y sobre todo las emociones, podamos estar por dentro un poco emocionales, ¿vale, Libra? Si ve aquí la espiritualidad, te va a llegar a ti una sorpresa, una noticia, algo que te va a hacer que conectes de nuevo, ¿vale? Con eso que a ti te apasiona, eso que te genera felicidad, que creas de nuevo en que las cosas son posibles. Libra, pues esta es tu lectura. Vamos a ir con el signo de Escorpio, que me estoy alargando mucho, no sé cuánto llevo ya.
bueno, casi una hora, vamos a ver el signo de Escorpio, ¿vale? Para ir. Escorpio, la energía para ti en este día. Vamos a mezclarlas bien porque estás queriendo salir las mismas cartas. Bueno, Escorpio, la energía en el amor para ti, la serpiente, ojo con pequeñas mentirijillas, ¿vale? Te dice también pequeñas sorpresas que te puedan estar generando a ti pues algún tipo de dificultad. Sí que si tú venías en una racha un poco complicada con tu pareja o contigo mismo o con alguien, te dice pronto vas a estar viendo cómo eso más bien se queda, ¿vale? Eso hay un cambio en ese sentido. Pero si te viene aquí, te dicen, ojo, terceras personas puedan estar queriendo entrometerse en tu relación, entrometerse en ciertas cosas que para ti son importantes también, te puede estar afectando a nivel interno. Ojo con tu querer estar hablando mal de alguien también, te están diciendo eso. Eh, es un día también, si no tienes pareja, te está hablando de que te puedas enterar de una noticia que a lo mejor no es muy buena, o que tú estés conectando con alguien, conociendo a alguien y hayan aquí situaciones o rumores, ¿vale? Te dice, puede haber aquí algún tipo de situación complicada, Scorpio, en el amor, ¿vale? En las relaciones, ¿vale? Con otra persona. No tiene por qué ser de pareja, pero que te puede estar afectando. Te dice también que va a ser un día para que tú realices un cambio en ti mismo, en ti misma. Sí que veo aquí dejar atrás pensamientos negativos, dejar atrás el siempre estar a lo mejor de víctima, para cosas así que no te conectan con tu amor propio, ¿vale? Te dice de empezar a conectar con nuestro amor propio. Escorpio, también te dicen que puedas estar pasando una etapa complicada, pero va a haber un cambio, ¿vale? Pronto, como ya te decía, en este oráculo la serpiente es mala, pero la serpiente también te está hablando de la salud y puede haber un cambio. De recuperar el entusiasmo, la vitalidad. Te dice hacer deporte, hacer algo así que te conecte con otra vez con la vitalidad. En cuanto al área laboral, aquí te sale una mujer, te dice Escorpio, vas a recibir noticias de una mujer, alguien cercano a ti, viene con propuestas a nivel laboral. También para algunos te está hablando de socio, socia, puede estar dándose, ¿vale? Va a ser positivo. Pero también esa presencia de esa mujer va a ser importante. Sí que te dicen, si tú no tienes empleo, aquí alguien te puede estar echando una mano. Si tienes empleo, ¿vale? Si tú ya tienes un empleo, es un día, Escorpio, donde puede haber aquí alguna situación importante con otra persona, ¿vale? Te dice va a ser importante que tomemos, como te dije al principio del vídeo, no precipitarnos y pensar negativamente, sino analicemos la situación que pasa con esta persona. Pero sí veo aquí que va a ser algo positivo. En cuanto al área económica, las nubes, pequeñas dificultades. Si estás a la espera de un dinero, pueden haber pequeñas dificultades aquí. También, si en tema económico es un día pues donde puede haber retrasos en la economía, sí que veo si hay entrada de dinero, pero que puede venir con un retraso, ¿vale? Si tú ya estás a la espera de eso. Aquí te digo, Escorpio, pequeñas dificultades pasajeras rápidas. También alguna noticia que tú estás esperando, como que tarda un poquito más, ¿vale? En cuanto a la salud, la torre, momento de cuidar nuestro cuerpo físico, te lo dije al principio con la serpiente, porque es el caduceo de Mercurio, ¿vale? Tiene que ver con la salud y tiene que ver, aquí el símbolo de la serpiente es símbolo de regeneración, lo que pasa que en este oráculo no. Vigila la salud para que tú te sientas con mucha más vitalidad, mucha más fuerza. Te dice aquí, pues puede haber alguna dificultad, ¿vale? Y eso te genera a ti, pues el sentirte un día flojo. Eh, en la torre te dice problemas aquí de salud, hay que ir al médico y no impacientarnos porque te dice pronto va a estar cambiando. Esto te puede durar unas semanas, para algunos un poquito más, ¿vale? Pero sí te dice vigila un poco la salud. En cuanto
a tu espiritualidad. Te veo la niña, reconectas con tu niña interior, con tu luz interior. También energía aquí de niños que te van a generar felicidad, el sentirte pues que a pesar de las situaciones que puedas estar viviendo, te traen alegría, ¿no? Como que no estás solo, no estás sola, el universo como que te cuida. Escorpio, vamos a ver ahora al signo de Sagitario cómo va a estar para ti en este momento que llegue esta lectura, ¿eh? Recordar que son lecturas atemporales y bueno, cuando llegue es que tiene ese mensaje. Sagitario, la salud te trae los lirios, te dice aquí te vas a sentir bien, perdonar en la salud, en el amor, los lirios, Sagitario. Aquí te dice, pues, sorpresitas, alegría que te llega, alguna que otra situación que trae una mejora, un cambio positivo. Va a ser un día donde te vas a estar sintiendo feliz, que las cosas van bien, alguna noticia que te va a traer alegría, ¿vale? Algún detalle también de alguien, no tiene por qué ser a nivel romántico, ¿vale? Alguna amistad, alguna sorpresa, alguien tiene un detalle contigo, eso te va a hacer sentir bien, ¿vale? Es un día también donde te vas a sentir bien contigo mismo, contigo misma, empiezas a ver cómo a sentirte con un poquito más de ánimo, a cuidarte un poquito más también. Sí, a nivel de pareja, de relaciones, también veo que las cosas empiezan a fluir, que hay una energía positiva y puedes tener algún detalle de otra persona. En cuanto al tema del trabajo, serpiente, ¿vale? De nuevo, que esta carta quiere salir mucho. Te dice, ojo, pueden haber pequeñas personas entrometidas en el área laboral, ¿vale? Personas que hablan, cuchichean, quieran estar sacando información para después hacer daño. Ojo con eso, ¿vale? Sí te puede estar ahí afectando. Sí que la serpiente, como ya te decía, cambia, pero tarda en cambiar la piel. Así que Sagitario, en el área laboral hay pequeños obstáculos. Si tú no tienes empleo, esta carta te dice que te vas a estar enterando de noticias de empleo a través de personas que son un poquito metidas o que cotillean, ¿vale? Como que te enteras ahí, ¿vale? En ese sentido sí es bueno, pero sí que ojo porque este empleo pueda tener ahí después algunas dificultades. Si veo aquí, si ya tienes empleo, pues te dice vigílate de terceras personas. Puedan haber personas que quieran estar cuchicheando, metiéndose a ver qué es lo que tú haces o no haces. Ojo con eso. En el área laboral, en el área económica, el ancla viene estabilidad para ti. Dejas atrás una situación difícil muy pronto, ¿vale? Porque te dice poco a poco vas a estar soltando esa situación de escasez para algunos. Pero sí que eso va a ir lento. Pero sí te dicen que si tú vienes esperando una temporada de mejora en tu economía, vamos a empezar a ver esa economía cómo poco a poco crece, ¿vale? Porque el ancla te está hablando de que hay una situación que está un poco parada ahí en la economía, pero que yo veo que va a ir como mejorando. Si viene mejorando, si venías como pasando un momento complicado, como que todavía cueste recuperarnos, ¿vale? A nivel económico. Si no es así, te dice tu situación está bien, ¿vale? En el área económico. En cuanto al tema de la salud, te sale la carta, recibes alguna noticia, una notificación, un aviso que te puede estar de un médico, puede ser una llamada, estate pendiente, ¿vale? Porque en el tema de la salud esto es importante. También puedas recibir alguna noticia que te pueda estar afectando a tu salud, ¿vale? En este día, Sagitario, te dice ojo con las comunicaciones porque eso te puede estar afectando. En cuanto a la espiritualidad del sol, te dice empiezas a recuperar tu alegría, empiezas como a sentirte que las cosas, a confiar, ¿vale? En que las cosas se den y empiezas como a recuperar la esperanza. Vamos a ir con el signo de Capricornio, cómo va a estar este día para ti, Capricornio, energías para ti.
Capricornio, en el amor, aquí hay una persona que se acerca a ti. Tiene energía masculina, ¿vale? Puede ser un hombre, pero también puede ser una mujer. Aplícalo a tu caso. Alguien va a estar con una propuesta en el amor, va a estar muy presente para ti en este día. Sí, también a nivel personal en el amor, te veo que vas a estar conectando más con tu amor propio, buscando más tu amor propio, sentirte tú feliz, sentirte seguro, segura, sentirte bien, sentirte que haces las cosas que realmente quieres hacer. En cuanto al tema económico, te llegan noticias, perdona, de trabajo, te llegan noticias, Capricornio, de trabajo, trabajo que a largo plazo tiene estabilidad. Te dice si quieres hacer un cambio y tenías dudas, pero sientes que eso es para ti, hazlo porque eso te va a traer a largo plazo esa estabilidad. Te dice también noticias que van a traer, si ya tienes un empleo, de mejoras. Si no tienes empleo, te dice aquí vas a estar consiguiendo en este día un empleo, ¿vale? Puede estar tardando un poco, pero sí que va a estar llegando noticia aquí de trabajo estable. En cuanto al tema económico, el corazón, bueno, te dicen aquí la economía, hay una recuperación, hay una mejoría. Te veo que vas a estar bien, ¿vale? A nivel económico. Si no es tu caso, empiezas aquí a notar en este día que entra dinerito, que hay una mejora, ¿vale? Se empieza a recuperar la economía. En el tema de la salud, los ratones, hay que ir al médico, alguna pequeña dificultad que puedas tener, o para algunos puede ser hasta un dolor de cabeza, ¿vale? Que puedes tener hoy o un malestar, pero te dice, esto pasa. Sí que yo te diría, ves al médico a hacerte una revisión nada más, pero alguna dificultad y una molestia que puedas estar teniendo. En cuanto al tema de la espiritualidad, la serpiente, hay un cambio, ¿vale? En tu situación a nivel espiritual, cambias, también vas a estar tomando conciencia de ciertas cosas que debes como de dejar ir para florecer otras, ¿vale? Hay cosas que tú vas a estar viendo que debes de dejar ir. Y te dice también, ojo, porque puedas estar sintiendo como que hay algo que te quiera traicionar o alguna dificultad con alguien. Tiene que ver esto que te hagan desconectar, ¿vale? De lo que realmente tú quieres o de cómo tú te quieres estar sintiendo. Por eso veo aquí mucho Capricornio que vas a estar conectando mucho contigo mismo, contigo misma, eh, aunque a pesar de que hayan dificultades, ¿vale? Te dice aquí hacer algún tipo de limpieza, ¿vale? A nivel energético. Vamos a ver el signo de Acuario, cómo va a estar la energía Acuario para ti en este día. Vamos a ir ya haciendo el vídeo rapidito porque ya llevo aquí una hora casi, se está haciendo muy largo. Acuario, en cuanto al amor, te sale el zorro, te dice que podamos estar siendo muy astutos en este día. No veo dificultad, pero sí que puedas a un grupo de vosotros, pues estar como muy pendiente de alguien, quieres saber de alguien si no tienes pareja. Si tienes pareja, estés como un poquito de resbaladizo, resbaladiza con tu pareja, estés como ahí también un poco a la defensiva, te puedan ver así, ¿vale? Te dicen que estás queriendo avanzar con algo, buscando respuestas a una situación. Sí veo astucia, ¿vale? Que estés como muy pendiente de lo que hace alguien, eso te dice conecta más contigo mismo, contigo misma, porque puedas estar ahí indagando de esa persona que te interesa, querer acercarte a esa persona, pero no estás como investigando también a través de otras personas, ¿vale? No es una energía que sea muy bonita. Sí, también aquí te dice en el amor, pues puedes estar acercándote a alguien y que sientas como que hay algún tipo de situación que no termina de fiarte. Vamos a sacar más cartas para después terminar con esa lectura del amor. En cuanto al tema laboral, los peces, ¿vale? Aquí vas a estar recibiendo noticias de empleo, es una carta de avance, es una carta de los peces de progreso, de suerte, tienes suerte en el área laboral. Si tú venías pasando mala racha, Acuario, en el área laboral, vas a estar viendo un cambio positivo. Hay aquí noticias, por eso puede que tú estés también con esta energía de movilización, de querer avanzar rápido, ¿vale? Y sea también por temas de trabajo. Te dice que muy rápido vas a estar aquí encontrando eso que buscabas. Si tú no tienes
empleo. Si tú ya tienes empleo, hay una mejora, hay una situación que va a estar trayendo mejora y también dinero extra. Acuario, en el tema económico, te veo aquí que la economía va a estar bastante bien. También te dice aquí, puedes tener como que alguien te está cuidando tu economía, hay alguien aquí en quien confías, esa persona también es una persona fiel, ¿vale? Te dice que la economía se mantiene estable, en una economía buena, dependes de otra persona, pues tu situación no va a estar mal a nivel económico, ¿vale? Porque aquí veo pues una persona mm, que siente agradecimiento por ti y sí veo que si tú dependes de otra persona, pues tu economía va a estar bien, ¿vale? Aquí te veo estabilidad. En cuanto a la salud, el barco te dice aquí recibes a lo mejor alguna comunicación, ajetreo, que esté muy ajetreado, ¿vale? Por temas de desplazamientos, agotamiento, puedo estar viendo ahí también. No veo que sea malo, pero sí que te pueden estar afectando viajes, compromisos, temas laborales, ¿vale? Esas situaciones te pueden estar afectando un poco a la salud. En cuanto a la espiritualidad, el trébol, te recuperas como la ilusión, empiezas a recuperarte en la espiritualidad, empiezas a creer un poquito más. Sí veo aquí que vas a estar dejando atrás energías un poco complicadas también. Acuario. He dicho otro signo, disculpad. Sí, en el amor hay cambios positivos, perdonad, cambios positivos. Te veo que vas a estar más centrándote en otras cuestiones de tu vida ahora mismo, pero sí veo situaciones positivas en tu vida. ¿Vale? Vamos a ver, lo único, la salud, Acuario, pues el trabajo te puede estar haciendo el querer trabajar mucho, desplazamientos, estés en muchas cosas y eso te puede estar resintiendo un poquito la salud. El signo de Piscis. Vamos a ver qué hay para ti, Piscis, este día, la energía, cómo va a estar dándose. Piscis, bueno, en el amor la llave. Tienes la llave, la respuesta, ¿vale? Está en tu corazón. Piscis es un día positivo a nivel de sentimental, te vas a sentir bien. Hay cambios positivos, se abren situaciones nuevas, como apertura de caminos, ¿vale? A nivel sentimental, a nivel de relaciones, a nivel de vínculos sociales también hay cambios positivos. Al sentirte tú también bien, veo aquí una energía que viene para ti en este día muy positiva en cuanto a las relaciones con otras personas, pero también te estoy diciendo que hay apertura de caminos. Tienes aquí la llave, encuentras algo que tú venías buscando, es un día donde te vas a sentir feliz, como conectado contigo, con tu esencia, y eso te va a estar haciendo que se manifiesten cosas para ti positivas en este día, Piscis. También me dice esta carta, un misterio, ¿vale? Lo diremos al final cuando saque las otras cartas. Piscis, en el tema de trabajo, el trébol, trabajito que entra, ¿vale? Trabajo que va a estar entrando. Si tú no tienes empleo, vienen noticias de trabajo que van a ser positivos para ti. Si tú ya tienes empleo, Piscis, aquí hay una mejora, hay una recuperación, como que te vas a sentir con más ánimo, un poquito más de alegría, de felicidad. Porque te está hablando de también aquí dinero extra también que puede estar entrando, un trabajo que te puede estar saliendo para algunos, temporal también, ¿vale? Ya te digo, no es una carta que te hable de estabilidad, pero sí que hay eh, aquí ofertas y dinerito extra también que entra por hacer alguna labor extra. Piscis, en el área del dinero, la niña te dice que aquí reconectas con tu niña interior, con la felicidad, la alegría, pero también te está hablando, para algunos podéis tener, querer dar algún capricho a los hijos, estéis como haciendo alguna inversión en vuestros hijos, ¿vale? Si tenéis hijos, pues algún gasto se puede ir ahí en temas de hijos, pero también te dice de que te vas a sentir que recuperas otra vez, empiezas a ver tu economía cómo crece, ¿vale? Si tú tenías una economía estable, viene una situación difícil y esa economía se ha derrumbado, aquí empezamos a ver crecimiento, crecimiento de la economía, mejora, empieza a haber una recuperación, te veo una recuperación frágil, ¿no? Porque te está hablando la carta como si fuera, te está hablando de que empezar a ver frutos, empezar a ver mm, no es que sea muy frágil, pero sí que empezamos a ver cómo la economía empieza a mejorar en nuestra vida, ¿eh? Te dice conecta con tu niño interior o con tu niño interior, con tu luz, ¿vale? Porque esos cambios que te decía que tienen que ver con las relaciones con los demás, en el amor propio, en la reconectar con la alegría,
no sé si te lo dije, contigo mismo o contigo misma, Piscis, es lo que te va a traer esas mejoras en el área laboral y en el área también de lo que tiene que ver con el dinero. En cuanto a la salud, es la torre. Aquí puede haber alguna dificultad, ¿vale? Un malestar, te dice que debes asistir al médico, cuidar un poquito más tu cuerpo, la alimentación, hacer más ejercicio, el aire fresco, pero sí te dice que hay una situación importante, ¿vale? En temas de salud, visitar al médico. Para algunos como que me viene que hay una situación que por fin se derrumba y os quitáis como eh, un peso de encima, pero como que hay algo aquí que hay que estar cuidando. En el tema de la espiritualidad te sale un hombre, te dice recuperamos el entusiasmo, recuperamos la alegría. También hay una persona que va a estar como muy pendiente de ti. Veo mucho de que se preocupe por tu salud, por tu bienestar, porque te sientas bien. Vale, aquí hay una persona también que te puede, para algunos, puede ser una energía todo lo contrario, porque recuerda que esto es una lectura colectiva y te estaría diciendo a algunos que puede haber aquí una persona que te genere a ti un poquito de malestar, ¿vale? En cuanto al creer contigo, a creer en ti mismo, en ti misma, pero yo veo aquí más bien una energía positiva, ¿vale, Piscis? Y recuerda, tienes la llave para que las situaciones en tu vida cambien. Es un día de suerte. También suerte con las amistades, con la familia, suerte en el amor vas a estar teniendo. Céntrate en lo positivo porque la llave te abre caminos, un día de apertura de caminos. Y bueno, pues esto es lo que veo para todos en este día, para vosotros. Espero os ayude esta lectura. Recuerda que son lecturas muy colectivas. Quédate lo que conecte contigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, te invito a que le des un like. Déjame tu comentario a ver qué te está pareciendo. Y bueno, ayúdame con ese like, ¿vale? Nos vemos en el próximo episodio.